Bueno, a continuación vamos a comenzar con el tema del práctico número 2. Este práctico está destinado a todas las comisiones de veterinaria y a la comisión C de agronomía. Este tema lo vamos a dividir en dos videos y el tema es análisis de los alimentos. Lo que vamos a ver a continuación son los métodos químicos que hay para la determinación de nutrientes por los cuales están compuestos esos alimentos. Este tema es muy importante, ya que se refiere a que si nosotros remitimos o llevamos una muestra a un laboratorio para determinar calidad nutricional, ¿qué métodos realiza el mismo para saber qué cantidad de nutrientes conforman ese alimento? Entonces es importante conocerlos porque a partir de los nutrientes que nosotros querramos determinar es el tipo de análisis que se va a realizar. La valoración nutritiva de los alimentos se determina a partir de muchos tipos de ensayos, ¿sí? El primer método que vamos a encarar hoy son los métodos químicos. Dentro de los métodos químicos tenemos dos, el análisis proximal de Wendy y el sistema de detergente de Van Soest. Luego están descritos otros métodos que en este caso no lo vamos a ver, sino que lo veremos más adelante dependiendo el tipo de determinación que le quisiéramos realizar a los alimentos, ¿sí? El primer video corresponde al análisis proximal de Wendy, ¿sí? Entonces, el análisis proximal de Wendy es un tipo de análisis que se realiza en el laboratorio donde se parte a través de una muestra, ¿sí? Esa muestra llega al laboratorio, lo primero que se hace se seca, entonces se va a eliminar la fracción de agua y lo que se obtiene es la materia seca, ¿sí? Recuerden que esta obtención de materia seca es a través de 65 grados de temperatura, ¿sí? Lo que me va a permitir obtener todas las demás muestras. A partir de la materia seca, como ya veíamos anteriormente, está dividida o conformada por las cenizas, que es la materia inorgánica, y la materia orgánica, donde tengo todos los componentes que analiza el esquema proximal de Wendy, ¿sí? Ahora vamos a detallar cuáles son las fracciones que estima este tipo de análisis. La primera fracción son 4, ¿sí? La primera es el porcentaje de proteína bruta que tiene un alimento. Fíjense qué es lo que tenemos dentro de esta fracción que Wendy la determinó o la llamó proteína bruta. Tenemos a las proteínas verdaderas, aminas, aminoácidos, péptidos, purina y ácidos nucleicos. Fíjense cómo dentro de la proteína bruta tenemos a la proteína verdadera, pero también tenemos otros componentes que no son proteínas verdaderas, ¿sí? O componentes proteicos propiamente dicho. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que todos estos componentes tienen un factor común, que es que tienen un nitrógeno, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber que dentro de la proteína bruta están contabilizando la proteína verdadera del alimento, pero también están contabilizando otros componentes que no son proteicos, ¿sí? Hasta el día de hoy, cuando ustedes ven un protocolo de análisis de alimento, se sigue utilizando el porcentaje de proteína bruta para contabilizar la cantidad de proteína, ¿sí? Fíjense cómo este porcentaje de proteína bruta con respecto a la proteína verdadera va a estar sobreestimada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean porcentaje de proteína bruta de un alimento, tienen que tener en cuenta que está conformada por la proteína verdadera, pero otros componentes que no son proteicos. Bien, la segunda fracción que determina este esquema proximal se llama extracto etéreo. El extracto etéreo está conformada por toda la materia grasa del alimento, ¿sí? Por toda la parte lipídica.
Dentro del extracto etéreo, fíjense que tengo triglicéridos, galactolípidos, fosfolípidos, esteroides, ceras, etc. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta del extracto etéreo? Que dentro del extracto etéreo voy a contabilizar lípidos de importancia nutricional, como los triglicéridos, galactolípidos, fosfolípidos. Pero también quedan contabilizadas dentro de esta fracción componentes que tienen características muy similares a los lípidos, pero que no son de importancia nutricional. Por ejemplo, siempre damos el ejemplo de las ceras, ¿sí? Las ceras forman parte de la membrana plasmática, pero nutricionalmente no me están aportando energía, ¿sí? Sino que tienen otras funciones vitales, pero no nutricionales, ¿sí? Entonces fíjense cómo dentro del extracto etéreo quedan todos aquellos lípidos de importancia nutricional y de importancia no nutricional. Obviamente, el mayor porcentaje que representa esta fracción son los lípidos de importancia nutricional, como los triglicéridos, galactolípidos y fosfolípidos. La tercera fracción que tengo, él la denominó fibra bruta, ¿sí? Como la palabra dice, uno cuando piensa en fibra bruta está pensando en la pared celular, ¿sí? En aquellos componentes de la pared celular. Pero el esquema proximal de Wendy no pudo dividir a toda la pared celular. Fíjense cómo dentro de la fibra bruta voy a tener la celulosa, que sí forma parte de la pared celular, y lignina parcial. ¿Qué quiere decir lignina parcial? Parte de la lignina, no me contabiliza toda la lignina que va a tener el alimento. Bueno, y la cutina que queda dentro de la fibra bruta, pero es tan poco lo que representa que en general decimos que la fibra bruta está representada por parte de la celulosa por toda la celulosa y por parte de la lignina de la materia seca. A estos tres métodos, proteína bruta, extracto etéreo y fibra bruta, sí hay determinaciones analíticas para determinar, ¿sí? Hay procedimientos para determinar. Y fíjense cómo la cuarta fracción, que se llama extracto no nitrogenado, que no hay un método analítico para calcularla, sino que se calcula, y ya lo veremos más adelante, por una diferencia matemática, ¿sí? Entonces, el extracto no nitrogenado, que es la cuarta fracción, va a contener los azúcares del contenido celular, el almidón, ¿sí? Que es el carbohidrato soluble que está en el contenido celular, pero fíjense cómo también quedan incluidas en esta fracción componentes de la pared celular. Fíjense las pectinas, hemicelulosa y parte de la lignina que no fue cuantificada en la fibra bruta, ¿sí? Entonces, el esquema proximal de Wendy me divide a la materia orgánica en tres componentes: proteína bruta, extracto etéreo, fibra bruta y extracto no nitrogenado. Ahora lo que vamos a ver es cada una de ellas, cómo se determina. No es importante que ustedes sepan el protocolo que se hace en el alimento, pero sí bien cómo se determina para que ustedes puedan interpretar un resultado, ¿sí? De cualquier alimento con respecto a estas fracciones. Fíjense, vamos con la primera fracción. La proteína bruta, ¿sí? Siempre estos valores se dan en porcentaje. Entonces, el porcentaje de proteína bruta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la proteína verdadera más el nitrógeno no proteico, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta técnica, que se llama método de Kielda, no hace falta que se acuerden del nombre del método, ni los procedimientos del método, pero sí tienen que tener en cuenta que lo que hace el método de Kielda me determina toda la cantidad de nitrógeno del alimento. Entonces ustedes tienen que saber que ese nitrógeno que tiene el alimento, parte va a estar unida a la proteína y parte van a estar unida a otros compuestos que no son proteicos, ¿sí?
Por eso, después vamos a ver cómo, a partir de la cuantificación de nitrógeno, se pasa a proteína bruta. Fíjense, entonces, como concepto de la proteína bruta, voy a tener dentro de esta fracción la proteína verdadera y el nitrógeno no proteico. Fíjense cuál es la fórmula general para determinar la cantidad de proteína bruta que tiene un alimento. Entonces, el porcentaje de proteína bruta es igual al porcentaje de nitrógeno del alimento y siempre se lo multiplica por un factor que es 6,25. Entonces, este porcentaje de nitrógeno es nitrógeno que tiene el alimento que se determinó a partir del método de Kielda, ¿sí? Vamos a ver por qué se multiplica por 6,25. Ese 6,25 ¿de dónde viene? Porque en general las proteínas que conforman el alimento tienen un 16% de nitrógeno. Entonces, fíjense esta regla de 3 que estoy indicando con el cursor. Cada 100 gramos de proteína bruta hay 16 gramos de nitrógeno. Esto es una regla general, hay excepciones que ya vamos a practicarlas, pero en general decimos que la proteína bruta de todo el alimento tiene un 16% de nitrógeno, que es lo mismo decir que en 100 gramos de nitrógeno hay que en 100 gramos de proteína bruta hay 16 gramos de nitrógeno. Entonces, en 1 gramo de nitrógeno va a haber 6,25 gramos de proteína bruta. Entonces, ese 6,25 se toma en la mayoría de las veces como una constante, ¿sí? Entonces, aquí se coloca el nitrógeno del alimento, se lo multiplica por 6,25 y ya se calcula el porcentaje de proteína bruta. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí?, para calcular el porcentaje de proteína bruta. Fíjense, se analizó en el laboratorio una muestra de harina de soja. Tengo que tener en cuenta que la harina de soja es un concentrado proteico, tiene mucha cantidad de proteína, y dio como resultado que contenía 5,9% de nitrógeno. ¿Cuál es el porcentaje de proteína bruta de ese alimento? Entonces, lo primero que tengo que hacer es colocar la fórmula. Yo sé que el porcentaje de proteína bruta es igual al porcentaje de nitrógeno del alimento, que en este caso es 5,9 por 6,25. Fíjense cómo el problema en ningún lado me especifica la cantidad de nitrógeno de la proteína, sino que me dice la cantidad de nitrógeno del alimento. Entonces, cuando solamente me da la cantidad de nitrógeno del alimento, como en este caso, voy a tomar como constante que lo tengo que multiplicar por 6,25. Entonces, ¿cómo me quedaría? En donde dice porcentaje de nitrógeno, pongo los 5,9, porque este corresponde al alimento, lo multiplico por 6,25 y el porcentaje de proteína bruta es de 36,87%. Es decir, la harina de soja tiene 36,87% de proteína. Es simple. Lo único que tienen que recordar es este factor del 6,25 cuando no me aclara el problema que tiene otro nivel de nitrógeno la proteína. Solamente me da el nitrógeno del alimento. Bien, ahora vamos a pasar a otro problema en donde sí, yo tengo que modificar el factor 6,25. Y fíjense por qué. Dice, se analizó una muestra de un determinado alimento y arrojó un resultado de 2,5% de nitrógeno. Entonces, este 2,5% de nitrógeno es el nitrógeno del alimento que va colocado acá donde lo estoy indicando con el mouse. Ahora bien, dice, sabiendo que el porcentaje de nitrógeno de la proteína de dicho alimento es de 15,6%, determine el porcentaje de proteína bruta. Entonces, lo primero que yo hago es escribir la fórmula. Acá donde me dice porcentaje de nitrógeno, que es del alimento, acuérdense, yo ya sé que es 2,5.
Ahora yo voy a tener que cambiar este factor. ¿Por qué? Porque me dice que la proteína tiene un 15,6% de nitrógeno. ¿Y este factor a qué correspondía? Este factor correspondía a cuando la proteína tenía un 16% de nitrógeno. Entonces, lo que yo voy a tener que cambiar es este factor. ¿Cómo calculo ese factor? Y lo calculo de la siguiente manera. Cada 100 gramos de proteína bruta voy a tener 15,6 gramos de nitrógeno, que es lo que me indica el problema. Acuérdense que siempre que diga porcentaje, significa que está en 100 de algo. Entonces, en 1 gramo de nitrógeno, ¿cuánto voy a tener? 6,41 gramos de proteína bruta. Entonces, ya no utilizo más el factor de 6,25, sino lo que voy a utilizar es 6,41. ¿Cómo me quedaría la fórmula? El porcentaje de proteína bruta es igual a 2,5, que es el porcentaje de nitrógeno, es el que nunca modifico, por 6,41, ¿sí? Me da un total de un 16% de proteína bruta. Fíjense que siempre tienen que modificar el factor cuando me aclara que el nitrógeno de la proteína es otro. Si no me aclara eso, usan como constante el 6,25. Bien, vamos a seguir con el esquema proximal de Wendy. Esta diapositiva lo vamos a ver al último. Ahí están los artefactos que se utilizan para calcular la proteína bruta, ¿sí? Requiere varios pasos. Bien, vamos a la segunda fracción. La segunda fracción, fíjense que lo llamamos extracto etéreo, que decíamos que eran toda la cantidad de lípidos que iba a contener la materia seca. Entonces, a modo de ejemplo, acá pusimos triglicéridos, galactolípidos, fosfolípidos, ceras, vitaminas liposolubles, ¿sí? Lípidos de importancia nutricional y lípidos que no tienen importancia nutricional, pero que sí tienen otras funciones vitales en el organismo. ¿Por qué se llama extracto etéreo? Lo que se hace es, a la muestra de materia seca, fíjense que dice, se le extrae todos los lípidos a través de un éter. ¿Qué quiere decir? Acá se coloca la materia seca, fíjense, envuelta en un papel, y esta materia seca va siendo continuamente bañada y sumergida por un éter. Generalmente es un éter que lo que hace es barrer, es un solvente, ¿sí? Barrer todo el lípido de la materia seca. Entonces, por diferencia de peso, vamos a saber qué cantidad de extracto etéreo tiene. Porque yo voy a tener un peso inicial de materia seca, lo someto a esta digestión, ¿sí? Con un solvente, y lo que yo obtengo es un residuo que le vamos a llamar residuo seco. ¿A qué le decimos residuo seco en este caso? A un residuo libre de lípidos. Entonces, por diferencia de peso inicial y final, yo sé cuánta cantidad de lípidos tenía, ¿sí? Generalmente, chicos, este procedimiento lo que se utiliza es el hexano, hay que tener mucho cuidado en su manipulación, pero el hexano actúa como solvente, un éter, que me ayuda a eliminar toda la cantidad de lípidos que tenga la muestra. Entonces, por una diferencia de peso inicial y peso final, yo voy a obtener la cantidad de extracto etéreo, ¿sí? La muestra menos el residuo que me queda. Este residuo es libre de lípidos, por eso una diferencia me sirve para calcular la cantidad de extracto etéreo. ¿Cuáles son los alimentos que más extracto etéreo tiene? Y esto ya adentrándonos un poco en la parte de alimentos. Fíjense que en general yo tengo rastrojos, granos de cereales, pasturas, silajes. Tienen poca cantidad de lípidos. El máximo acá que podemos encontrar son los granos de cereales, ¿sí? Pero ¿cuáles son aquellos que tienen mayor cantidad de lípidos? Y los granos oleaginosas. Recuerden que a partir de los granos de oleaginosas se obtienen aceite.
Entonces fíjense cómo el porcentaje de extracto etéreo puede llegar hasta un 45%. Por esto, esta técnica para calcular la cantidad de extracto etéreo es recomendado principalmente en los granos oleaginosos o algún subproducto que se obtenga a partir de los granos oleaginosos. Fíjense cómo un silaje de maíz tiene entre un 2 y un 5%, muy baja la cantidad, ¿sí? Bien. Vamos con la tercera fracción que me determina el esquema proximal de Wendy, y era la fibra bruta, ¿sí? Esta fibra bruta, recuerden que no es la parte, si bien me contabilizo una parte menos digestible del alimento, pero queda discriminada otra parte que también es menos digestible. Fíjense cómo la fibra bruta, dentro de la fibra bruta voy a tener la celulosa, que es parte de la pared celular, y parte de la lignina. No voy a tener contabilizada toda la lignina, ¿sí? Entonces, de ahora en más, cuando ustedes vean en algún protocolo fibra bruta, sepan que la fibra bruta no me está representando toda la pared celular propiamente dicho, sino que parte de la misma. Y chicos, lo que vamos a ver ahora, si bien el fundamento no lo tienen que saber, pero presten atención, porque saber este fundamento me va a servir y ayudar para ver el método que vamos a ver en el próximo video, que es el método detergente de Van Soest. Wendy, para determinar la fibra bruta, ¿qué hacía? A la muestra seca la colocaba en una digestión con un ácido y en una digestión con una álcalis, ¿sí? Entonces lo que obtenía era la celulosa y parte de la lignina. Entonces, fíjense en esta imagen, dice solubilidad de los componentes de la pared celular en función del pH. Como veíamos antes, para obtener la fibra bruta, la colocaban en un medio ácido y en un medio alcalino. Fíjense si yo analizo los componentes de la pared celular, en donde tengo hemicelulosa, lignina y celulosa. Esta es la solubilidad, ¿qué quiere decir? Esto es la desaparición de ese componente, y en el eje de las X tengo el pH. Vamos a analizar la hemicelulosa, que es la línea continua roja. ¿Qué pasa si a la hemicelulosa la coloco en un medio ácido, de 7 para abajo? Fíjense cómo se me solubiliza la hemicelulosa. ¿Qué quiere decir? Desaparece, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a la hemicelulosa la coloco en un medio alcalino, que es mayor de 7? Sucede exactamente lo mismo. Se me solubiliza. Por eso, si yo a la fibra bruta la coloco en un medio ácido y en un medio alcalino, no puedo contabilizar la hemicelulosa porque se me va a solubilizar al colocarlo en un medio ácido y en un medio alcalino. Bien, vamos a analizar la lignina. Acuérdense que la lignina es totalmente indigestible, un componente que no lo pueden aprovechar ningún tipo de enzima. ¿Qué pasa si a la lignina la coloco en un medio ácido? La lignina queda, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo la lignina la coloco en un medio alcalino? La lignina empieza a solubilizarse. Entonces, Wendy, como lo colocaba la materia seca en un medio ácido y en un medio alcalino, solo obtenía parte de la lignina. ¿Por qué? Porque cuando la colocaba en un medio ácido, parte quedaba, y cuando lo colocaba en un medio alcalino, parte se me iba, ¿sí? Bien, ¿y qué pasa con la celulosa? Fíjense que es la línea punteada verde. Si yo a la celulosa la pongo en un medio ácido, queda, no se me solubiliza. Si la coloco en un medio alcalino, queda, no se me solubiliza. Por eso, por más que yo la colocase en un medio ácido o un medio alcalino, la celulosa quedaba en su totalidad. ¿Y esto por qué es importante? Y después lo vamos a relacionar con el método detergente de Van Soest. Porque cuando uno piensa en fibra bruta, estaría pensando en todos los componentes de la pared celular, pero en este caso no, solamente me quedaba parte de lignina para la fibra bruta y toda la celulosa.
Entonces, el sistema que vamos a ver, el sistema de detergente de Banzoes, fíjense que sometía a la muestra a un pH neutro de 7, ¿y qué es lo que contenía? Toda la pared celular, ¿sí? Por eso, desde ahora en más, acuérdense que cuando vean la fracción fibra bruta, no me está representando toda la pared celular, ¿sí? Sino que los que pudieron ajustar la técnica vinieron mucho tiempo después y colocaban a la muestra un pH de 7. ¿Sí? Yo un pH de 7 tengo todos los componentes de la pared celular. Bien. Bueno, pero en general, si sabemos que la fibra bruta está compuesta por celulosa y parte de lignina, ¿en dónde es más esperable encontrarlos? Y es más esperable encontrarlo en los rastrojos y diferidos, en pasturas más viejas, más secas, en donde aumente la cantidad de celulosa y de lignina. Y mucho menos en donde, en los granos, ¿sí? Porque acuérdense que los granos tienen poca cantidad de pared celular. La pared celular aumenta principalmente en las hojas y en los tallos. Eso es como para que ya se vayan interiorizando con los alimentos, en donde es esperable encontrar más y en donde es esperable encontrar menos cantidad, en este caso de fibra bruta. Bien, y vamos con la última fracción, que se llama extracto no nitrogenado. Y no sé si se acuerdan, pero cuando lo describíamos en la segunda imagen del video, decíamos que el extracto no nitrogenado, que siempre lo van a ver con la letra ENN, no hay un método químico para determinar, sino que es un método que se da por diferencia. ¿Qué hizo Wendy? Dijo, el extracto no nitrogenado es igual a ¿qué? A 100 menos el porcentaje de proteína bruta, menos el porcentaje de extracto etéreo, menos el porcentaje de fibra bruta, menos el porcentaje de cenizas. Entonces, a través de este cálculo matemático, yo puedo decir que el extracto no nitrogenado, ¿qué es lo que va a contener? Va a contener azúcares, almidón, hemicelulosa y parte de la lignina, que no se cuantificó en ninguna de las otras fracciones, ¿sí? Fíjense qué inexacto que es el extracto no nitrogenado, porque tengo componentes totalmente digestibles como el almidón y tengo componentes totalmente indigestibles como es la lignina. Bueno, con respecto al contenido de extracto no nitrogenado, podemos decir que en donde uno piensa encontrarlos más son en los granos, porque son los que se diferencian con respecto al almidón, ¿sí? Pero esto, el extracto no nitrogenado y la fibra bruta, fueron ajustados después por el sistema de detergente de Banzoes.